Y mire, una agresión a balazos contra elementos de la defensa provocó una intensa persecución y Un hombre armado con un cuerno de chivo abrió fuego contra una casa en Culiacán, se enfrentó a balazos con el ejército y terminó su fuga estrellando un vehículo robado a unos metros de una cancha llena de niños. Ocurrió la tarde del lunes 10 de agosto en el sur de la capital de Sinaloa. Nadie murió, nadie fue detenido. Y para cuando termine este video, vas a entender por qué eso, en Culiacán, ya no sorprende a nadie. Porque lo que parece un episodio aislado de violencia callejera, en realidad es el síntoma más reciente de algo mucho más grande. Una serie de hechos violentos registrados este martes en distintos sectores de Culiacán dejó como saldo un hombre herido por arma de... Una guerra interna que lleva casi 2 años partiendo en dos a la capital sinaloense y que el propio gobierno insiste en que está bajando justo cuando las balas siguen cayendo a plena luz del día junto a una cancha de fútbol. Todo comenzó alrededor de las 18:20 horas, cuando el número de emergencias 911 recibió el aviso. Alguien estaba disparando contra una vivienda en la colonia Adolfo López Mateos, al surponiente de Culiacán. Cuando los grupos de seguridad llegaron, confirmaron el daño en la fachada y algo más grave. El responsable había intentado prenderle fuego a la casa. No lo logró. El hombre, armado con un fusil de asalto tipo AK-47, huyó hacia el norte del sector a bordo de una motocicleta negra de modelo reciente con una caja de reparto azul en la parrilla. Militares lo ubicaron minutos después en la colonia Estela Ortiz de Toledo. Ahí empezó la persecución y con ella el intercambio de disparos. El sujeto no se detuvo. Cruzó un arroyo con la moto, un punto donde los vehículos militares no pudieron seguirlo, y las autoridades tuvieron que pedir refuerzos mientras el hombre seguía corriendo por las calles del sur de la ciudad. Y aquí está el primer dato que cambia el tamaño de esta historia. La moto terminó abandonada, tirada de lado, justo frente a unas canchas deportivas de pasto sintético y voleibol, en la esquina de Rubén Martí y Maximiliano Gámez. Decenas de niños, mujeres y hombres estaban ahí entrenando cuando empezaron los disparos. No tuvieron tiempo de correr, se tiraron al piso, pecho a tierra, mientras el tiroteo pasaba a metros de ellos. Eso no es un detalle secundario de la nota policíaca, es la escena que explica por qué, en Culiacán, salir a hacer deporte por la tarde se ha convertido en un cálculo de riesgo. El responsable no se detuvo ahí. En una tienda de conveniencia cercana, despojó a un conductor de un automóvil Honda gris y arrancó rumbo al sur. Fue el sistema de rastreo satelital del propio vehículo el que terminó ayudando a las autoridades. El auto quedó desactivado a distancia y fue localizado abandonado en los límites de las colonias Lomas de San Isidro, Hacienda del Valle y Cumbres del Sur. El hombre para entonces ya se había esfumado. Lo único que quedó fue la motocicleta, asegurada junto con 4 cargadores para arma larga cargados con cartuchos útiles. Ni un nombre, ni una afiliación confirmada a algún grupo criminal, ni una detención. Solo un despliegue de 3 niveles de gobierno, una cancha llena de gente tirada en el suelo y una pregunta abierta que en esta ciudad ya se repite casi cada semana. ¿Quién dispara y para quién trabaja? Y no es un episodio suelto. Semanas antes, en julio, otra persecución armada recorrió el sector Cedros, al norte de Culiacán, arrancando en un bulevar y terminando dentro de un residencial, con una movilización similar de policía, ejército y cuerpos de auxilio. Un mes antes de eso, otra balacera con persecución había obligado a cerrar calles enteras en pleno bulevar Agricultores. Y en abril, tras otra huida por las calles del sur, los militares detuvieron a 3 hombres con 2 fusiles AR-15 y un AK-47, además de cientos de cartuchos y chalecos balísticos. El patrón se repite tanto que ya casi tiene guión propio. Ataque puntual, persecución armada por colonias habitadas y un responsable que casi nunca termina detenido. Porque para entender por qué un episodio así ya no asombra a nadie en Culiacán, hay que remontarse casi 2 años atrás, al 9 de septiembre de 2024. Ese día estalló, dentro del propio cártel de Sinaloa, una guerra que sigue sin apagarse. De un lado, los Chapitos, la facción que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Del otro, la Malliza, el grupo que responde a Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo Zambada, condenado ese mismo verano de 2024 tras su detención en territorio estadounidense. El detonante fue precisamente ese, la captura del Mayo, entregado, según versiones ampliamente reportadas, por uno de los propios Guzmán. Desde entonces, Culiacán vive bajo toques de queda informales, negocios que bajan la cortina antes de que oscurezca, y un ejército desplegado permanentemente en las calles. El saldo, hasta ahora, supera las 1.500 personas asesinadas, con cientos de desaparecidos y comunidades enteras desplazadas de sus pueblos. Y el conflicto sigue marcando fechas. Apenas el pasado 20 de julio, un tribunal en Nueva York condenó a cadena perpetua al propio Mayo Zambada,
el hombre cuya detención hace 2 años encendió toda esta guerra. Una sentencia que en Estados Unidos cierra un capítulo judicial, pero que en Culiacán no cambia nada de lo que sigue ocurriendo calle por calle. Y aquí viene la primera gran contradicción de esta historia. Mientras eso ocurre en las calles, el gobierno repite una y otra vez que la violencia está cediendo. Apenas este martes, un día después de la persecución en la López Mateos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presumió una reducción del 52% en los homicidios dolosos de Sinaloa durante su más reciente informe de seguridad. 52% menos muertes violentas, según la cifra oficial. El mismo día en que otro medio local reportaba el hallazgo de 2 hombres asesinados a balazos sobre la carretera Badiraguato-Surutato, y 3 carpetas de investigación abiertas por 5 cuerpos sin vida localizados apenas el domingo anterior. ¿Cómo se sostienen las dos cosas al mismo tiempo? La respuesta no es tan simple como pensar que alguien miente. Es más incómoda que eso. Lo que ha cambiado en Culiacán no es que la guerra haya terminado, es que ha mutado. El titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, lo dijo con otras palabras hace apenas unas semanas. Los grupos ya no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio del conflicto. Menos gente, menos armas, menos operativos a gran escala. Pero la disputa territorial, calle por calle, colonia por colonia, sigue exactamente igual de viva. Y esa disputa fragmentada es precisamente la que produce episodios como el de la López Mateos, no una batalla campal entre convoyes armados, sino un hombre solo, con un cuerno de chivo, atacando una casa específica y desapareciendo entre las calles antes de que nadie pueda ponerle nombre. Y aquí es donde la historia se pone todavía más inquietante, porque ese vacío de mando dentro de Culiacán tiene una fecha muy reciente. El 8 de julio de este año, apenas un mes antes de esta persecución, un operativo abatió a Cristian Guadalupe Pérez Pérez, conocido como el Texas, jefe de plaza de Los Chapitos en la capital sinaloense y, según las propias autoridades, el principal generador de violencia en la zona. El Texas había tomado el control de Culiacán desde mayo de 2025, tras la muerte de su antecesor. Con su caída, la plaza quedó, otra vez, sin una cabeza clara. Y en las guerras de cárteles, cuando cae quien controla el territorio, lo que sigue no es calma. Es una fila de aspirantes disparando para demostrar que ahí siguen, que ahí mandan, que la plaza sigue siendo suya. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es la parte que la cifra oficial del 52% no explica. Ese vacío no se llena solo. Cada muerte de un jefe de plaza obliga a mandos medios y a operadores de menor rango a probar, con hechos, que pueden quedarse con el control. Un ataque contra una casa específica, ejecutado en solitario y sin cubrir el rostro ante nadie, puede ser exactamente eso, una demostración de fuerza dirigida a un rival, a un informante o a alguien que dejó de pagar protección. No hay forma de saberlo todavía con este caso. Pero el patrón, en las últimas semanas, ha sido consistente. Esa disputa por controlar los pedazos de territorio que deja cada baja no solo se libra contra rivales armados, también se libra en redes sociales, y ese frente ha dejado un saldo que pocas veces se cuenta junto con las cifras de homicidios dolosos. Desde que empezó el conflicto en septiembre de 2024, 12 creadores de contenido e influencers han sido asesinados en Sinaloa, la mayoría dentro de Culiacán, con una concentración especialmente alta en el sector urbano de Tres Ríos. El caso más reciente ocurrió apenas la semana pasada. César Gastelum, un creador conocido como Cesarín, fue asesinado a tiros en la cabeza mientras transmitía en vivo frente a un local de comida rápida sobre el Boulevard Sánchez Alonso. 2 personas en motocicleta lo ejecutaron sin bajarse del vehículo. ¿Por qué matan a alguien que solo hace videos? Porque en esta guerra el contenido también es territorio. Las autoridades investigan si estas cuentas funcionaban como vitrinas de lavado de dinero o como propaganda a favor de una u otra facción. Una publicación equivocada, un comentario a favor del bando incorrecto, puede costar la vida igual que pisar la esquina equivocada. Y eso ayuda a entender algo más sobre el hombre de la motocicleta negra. En esta ciudad, un ataque directo contra una casa específica casi nunca es al azar. Alguien eligió esa dirección. Alguien decidió que esa fachada merecía recibir esos disparos. Solo que, por ahora, ese motivo permanece exactamente donde empezó, sin nombre y sin confirmar. Y si crees que la fila de responsabilidades termina en el crimen organizado, falta la otra mitad de la historia, la que tiene que ver con quién debería estar controlando la situación desde el gobierno. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ausentó de sus funciones por motivos de salud en plena escalada del conflicto, dejando al Estado sin su mando político visible durante buena parte de esta guerra.
Este mismo martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre su regreso y respondió que se trata de una decisión personal del propio gobernador. Nada más, ninguna evaluación sobre si Sinaloa necesitaba, en este momento, a su gobernador de tiempo completo. Solo una frase que deja la pregunta exactamente donde estaba, abierta. Y esa ausencia de mando político no es un detalle menor, porque Sinaloa depende de una coordinación constante entre el gobierno estatal y el Gabinete de Seguridad Federal para sostener el operativo del grupo interinstitucional, el mismo que llegó la tarde del lunes a verificar la casa baleada en la López Mateos. Cuando esa cadena de mando pierde continuidad en la cabeza, lo que queda es exactamente lo que se vio ese lunes: reacción rápida, despliegue eficaz para contener el momento, pero ninguna respuesta sobre el origen del ataque ni sobre quién lo ordenó. Mientras la política se mueve a ese ritmo, en las calles de Culiacán, la vida diaria se ha reorganizado alrededor del miedo. La vida nocturna sigue restringida, escuelas y negocios cierran antes de tiempo en las zonas de mayor riesgo, y una tarde cualquiera de lunes, una cancha llena de niños jugando fútbol puede convertirse, en cuestión de segundos, en un lugar donde tirarse al suelo es la única opción disponible. Esa es la imagen que debería quedarse contigo de esta historia, más que cualquier cifra oficial, no la del 52% que presume el gobierno, sino la de decenas de menores boca abajo en el pasto sintético de una colonia del sur de Culiacán, mientras un hombre con un cuerno de chivo terminaba de escapar sin que nadie, hasta ahora, sepa quién es. Porque ahí está el verdadero costo de esta guerra que ya lleva casi 2 años. No se mide solo en homicidios dolosos que suben o bajan en un informe trimestral. Se mide en la cantidad de veces que una familia sinaloense tiene que agacharse, tirarse al piso o simplemente decidir no salir para sobrevivir una tarde común dentro de su propia ciudad. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer detenciones ni ha vinculado el ataque en la López Mateos con alguna de las dos facciones en disputa. El caso permanece abierto, como casi todos en Culiacán este año. Y mientras el gobierno insiste en que la violencia está cediendo, la ciudad sigue contando sus propios números, calle por calle: una casa baleada, una moto abandonada frente a una cancha, un auto robado que un sistema de rastreo detuvo antes de que la fuga llegara más lejos. Esa contabilidad paralela es, al final, la verdadera medida de esta guerra, no la que aparece en un informe trimestral con una cifra que baja, sino la que se escribe todos los días en reportes policíacos casi idénticos entre sí. Otra colonia, otra motocicleta, otros niños tirándose al piso. Mientras esa lista siga creciendo, cualquier porcentaje de reducción que presuma el gobierno va a sonar, para quien vive en Culiacán, como una estadística que no coincide con lo que se escucha desde la ventana de su casa. La próxima vez que las autoridades presuman una cifra a la baja, valdría la pena preguntarse cuántas historias como esta se quedan fuera del conteo, esperando, como este hombre armado que hoy sigue sin nombre, una respuesta que probablemente nunca llegue.